Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Buenos días, hoy día estamos otro sábado más en un programa de Frecuencia Nutricional. Hoy día estamos muy motivados, por así decirlo, ya empezando, ya estamos en primavera, todo bien. Y seguimos con la cuarentena, pero algunos ya estamos avanzando, así que un poco más de libertad, por así decirlo, que para todos es bueno. Y hoy día, quien les habla es Sebastián Cornejo, estudiante de cuarto año de Nutrición y Dietética. Me acompaña Tomás Guzmán. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola, gracias Sebastián, yo todo bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, muchas gracias. Y hoy día tenemos a nuestro invitado, el profesor Ricardo Cerda, nutricionista y académico del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile y conocedor y experto de salud pública. ¿Cómo está, profe? Hola, ¿cómo están Sebastián y Tomás? Buenos días. Buenos días, aquí todo bien. Buenos días, profe. Estamos Qué súper bueno. bien. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Estamos bien todavía. Todavía, ya, bien, démosle ahí con ganas para el programa. Entonces, bueno, Tomás, cuéntanos un poco dónde nos pueden encontrar, dónde nos pueden oír los programas que no están y cosas así. Bueno, como siempre vamos a presentar nuestras redes sociales, las que estamos más activos. Primero que todo tenemos nuestro Instagram, donde nos pueden encontrar como @frecuencia nutricional, nuestro Facebook, donde nos encuentran como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, y también ahora estamos en las plataformas de YouTube y Spotify, donde estamos subiendo todos los programas, así que no se van a perder de nada. Y Eso. nuestro programa del día de hoy se trata de enfermedades crónicas no transmisibles y COVID-19. Para eso tenemos nuestro profesor experto, que ya lo presentamos acá. ¿Cómo se siente, profe? ¿Cómo está para el programa? Estoy listo, dispuesto en esta mañana, digamos. Sí, esta mañana. Ya. Gracias, profe. Partamos entonces. Nuestra primera pregunta, para partir desde la base, es ¿qué es una enfermedad crónica no transmisible? ¿Qué se entiende por una enfermedad? Es una definición estándar que se utiliza como para definir enfermedades que se producen en larga duración o que la progresión es lenta, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. Un infarto al miocardio no se produce de un día para otro, ¿ya? Sino que para que llegue a producirse un infarto al miocardio probablemente tengan que pasar una serie de años donde se acumulen, por ejemplo, una placa de ateroma en una arteria en particular y por lo tanto eso toma un tiempo. También podría ser el asma podría ser una enfermedad crónica porque en el fondo no son enfermedades que tomando un medicamento uno lo resuelve, sino que son afecciones que pueden permanecer por toda la vida de una persona, ¿ya? Sin embargo, dependiendo del paradigma en que se está analizando, algunos piensan que algunas enfermedades, como la obesidad, podría ser no solo una enfermedad crónica, sino que también podría ser una enfermedad transmisible. Entonces, esa discusión sobre qué es transmisible y qué no, está mucho más controversial en la actualidad, dado que esto se incrementa todos los años en el mundo, es un problema no resuelto, y algunos han llegado a pensar que efectivamente la forma de transmisión es distinta a las enfermedades infecciosas. Entonces, generalmente el paradigma dice que las enfermedades infecciosas son aquellas que son transmisibles, y las enfermedades como esta que les acabo de mencionar no son transmisibles. Sin embargo, eso no explica la forma en que la epidemiología se expresa y la cantidad de personas en el mundo que son afectadas por estos problemas relacionados con malnutrición, sedentarismo y sus consecuencias, como por ejemplo, se sabe que hay una relación muy fuerte entre acumulación de grasa visceral y muscular con la inflamación, y eso tiene un efecto además en resistencia a la insulina, tiene efectos también en la generación del patrón hipertensivo, dislipidémico o de manejo del metabolismo de la glucosa, como podría ser la diabetes tipo 2. Entonces, en el fondo son parte de una constelación
de astros patológicos, y que en el fondo hoy en día se cuestiona cada vez más la forma en que esto se desarrolla en los países y en el Chile también, que llevamos cerca de 30 años sin resolver el problema. Sí, Claro, ahí también se habla de lo que son enfermedades que se transmiten a través de los hábitos. En ciertas literaturas eso. se explica así. Claro, es un poco paradigmático decirlo porque, claro, uno tiene el concepto de no transmisibles porque, claro, no son transmisibles como el típico virus o bacteria o contagio que tiene uno, pero son transmisibles por los hábitos, que es un tema que está súper en boca, como dice usted, porque es súper debatible. Y claro, lo mencionó claramente, la epidemiología demuestra que eso es algo que hay que discutir. Pero fíjense que lo interesante de esto corresponde a que los hábitos no existen en el vacío. Los hábitos son parte de los estilos de vida. Entonces los estilos de la forma de vivir, entonces si la forma de vivir construye hábitos, entonces quiere decir que para poder resolver estos problemas tenemos que transformar la forma de vivir. Sí. Y eso ha sido muy, muy complejo, y eso requiere una forma de entender los problemas distinta y una maquinaria para resolver los problemas también diferente. Entonces, Claro. estamos llegando tarde cuando la enfermedad ya se manifiesta. Por eso es que toda la línea promocional, preventiva, requiere enorme esfuerzo, y esto hay literatura que lo sustenta. Es decir, ¿es posible prevenir enfermedades? Por supuesto. ¿Requiere un esfuerzo enorme? Por supuesto. Pero entonces, bueno, hay que actuar siempre antes en los factores que lo determinan, en su causalidad, romper la causalidad para que esto, digamos, podamos manejarlo mejor. Pero, insisto, si que el problema son los hábitos, y los hábitos existen dentro de un estilo de vida, y el estilo de vida está condicionado por factores que son estructurales o intermedios, por lo tanto tenemos que actuar en esos niveles para poder tener efecto en el nivel individual. Entonces, ¿no es fácil? No es fácil. ¿Hay que hacer todos los esfuerzos posibles? Hay que hacer todos los esfuerzos posibles. Eso es lo que hay que darse cuenta, por así decirlo. Claro, que es algo que engloba más cosas. Uno siempre se encierra en muchos bloques, pero hay que tener en cuenta todo para actuar sobre uno a veces. Y este es el caso. Bueno, usted nos decía, claro, la prevalencia, bueno, nos decía que estadísticamente está todo por las nubes, o siempre aumenta. Pero datos precisos, ¿podría decir alguno, profe, como prevalencia mundial o nacional? La enfermedad, por ejemplo, me voy a enfocar en las que más manejo, porque Sí. A mí lo que me interesa, básicamente, mi foco de investigación tiene que ver con el desarrollo de intervenciones o la forma de evaluación de políticas públicas o el entendimiento de los problemas. Pero yo no soy epidemiólogo puro, tampoco soy un clínico puro sobre este tipo de enfermedades, pero en el fondo las que yo más manejo tienen que ver con, por ejemplo, la diabetes y la hipertensión, que en Chile dan cuenta cerca del 50%, un poquito más, de la mortalidad total. Eso es con respecto a la importancia de manejar este tipo de patología. Y luego está el tema de, bueno, y agreguemos al cáncer también, y ahí resulta que explicamos casi toda la mortalidad en Chile. Claro. En general, desde el año 80 en adelante, la diabetes, por ejemplo, estaba cerca del 4%, y ahora resulta que se duplicó a nivel mundial. Y en Chile está del orden del 10 al 12%, es decir que hemos casi duplicado las cifras de diabetes. La cifra. Ahora, si nos vamos a hipertensión, estamos por ahí. También hay una noción de que las cifras han aumentado, y si miramos la sospecha de hipertensión, estamos cerca del 27%, casi el 30% de la población tiene hipertensión, sí, la sospecha de hipertensión. Ahora, estas dos enfermedades se estudian mejor con datos de incidencia que de prevalencia, porque es difícil la estimación, es difícil estimar a nivel poblacional, y si nosotros fuéramos a mirar programas específicos, vamos a encontrar que ahí son las personas que ya debutaron, y es difícil estudiar quiénes debutan. Entonces, son cifras que uno maneja, pero si se aplica la misma encuesta o aplica el mismo método, deberíamos tener cifras que muestran que se han duplicado. Si miramos qué pasa con la obesidad en Chile, bueno, también podríamos decir lo mismo.
Entonces, y como están relacionadas, atacar a una sin atacar la otra es casi imposible. No, van Eso de la podríamos mano. decir claro, podríamos decir con respecto a cifras globales. Claro, es un efecto dominó, entonces tengo que atacar una para atacar la otra y todo. Claro, si no bajan las cifras de la obesidad, es muy difícil que vayan bajando las cifras de las otras enfermedades. Al final, Ujú. el síndrome metabólico que genera la obesidad va a englobar toda una serie de repercusiones que terminan en este tipo de enfermedades crónicas. Exactamente, Tomás. Eso es como la lógica que debiera Que estar debiéramos operando. seguir. Debiéramos seguir como política de Estado, como la generación de políticas gubernamentales, pero como estos cambios requieren tanto tiempo, tiene que producirse un trabajo más allá de los gobiernos de turno, tiene que ser una política de Estado, porque Claro, ya llevamos, como les digo, una cantidad enorme de gobiernos que han tratado de resolver el problema, y la verdad es que hemos sido buenos en muy poquitas cosas, a diferencia de la desnutrición, que pudimos claro. desarrollar muy buenos planes, programas y proyectos. Sin embargo, en obesidad y en enfermedades crónicas han existido buenas medidas de contención, pero de prevención y de disminución de la tasa de incidencia hay Ahí que ser un poquito más estamos críticos. fallando. Exactamente. Sí, las cifras lo demuestran. Y es como decir Claramente. un ejemplo tan simple que casi todos tenemos a alguien conocido con diabetes o con hipertensión, como mencionaba usted, quizá un familiar, quizá un vecino o un conocido nomás. Sí. Entonces ahí se evidencia todo este tema. Bueno, y para entrar un poco en las enfermedades crónicas no transmisibles, como usted ya las definió, es una forma genérica de llamar nuestras enfermedades, pero ¿qué factores entran en juego para detonar todas estas o para tenerlas en cuenta? Quizás, como dijo Tomás, el síndrome metabólico, pero expliquemos un poco más quizás para nuestra audiencia. Eh, claro, aquí entran en juego montones de factores. Su etiología, o es decir, cómo se Ujú. producen, se llegan a desarrollar, está Multifactorial. multideterminado. Y en distintos niveles, en distintos niveles. Ahora, si solamente tratamos de entender desde el punto de vista de una persona, qué factores de riesgo tiene, Ujú. claro, ahí le estamos sacando una foto y ahí tendríamos que preguntarle la edad, ¿no? La edad, las personas que están más envejecidas, la probabilidad de tener este tipo de enfermedades en el contexto actual aumenta. Luego aparecen otros elementos como el pool genético, que también explica algún tipo de varianza respecto a la cantidad o la expresión de esta enfermedad. Es decir, se ha visto que en poblaciones indígenas, o sea, que donde hay pool de poblaciones indígenas, la expresión de esta enfermedad aumenta, es decir, el caso, por ejemplo, los indios Pima en Estados Unidos, México, y más cercanos nuestro, población, digamos, araucana, mapuche, desarrollan esta enfermedad un poquito más intensa que en otras poblaciones. Pero eso no lo explica todo. Gran parte de los factores de riesgo de esta enfermedad tienen que ver con el estilo de vida. Y ahí sumemos consumo de alcohol, tabaco, los alimentos, que ya son un mundo en sí mismo, y la actividad Exacto. física. Entonces, el tipo de actividad física, intensidad, frecuencia, volumen, etcétera, determinan un poco lo que podría estar ocurriendo. Entonces, si a eso después le sumamos cuáles son sus determinantes estructurales e intermedios, bueno, ahí tenemos el acceso, el tipo de control de salud que tienen, dónde viven, cuáles son los sistemas alimentarios a los cuales pueden acceder, la oferta alimentaria, si hay ciclovía o no hay ciclovía, si hay plaza de recreación o no, cuántos metros cuadrados de casa tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos mirar factores que son más bien individuales, pero si empezamos a mirar sus determinantes, empezamos a entender que gran parte de la población comparten factores de determinación estructural que los pone en una situación de desventaja importante. Claro, nos ponen Ahí en yo este riesgo. creo Dale, Tom. hay algo muy importante que mencionó ahí, profe, que es como la oferta de alimentos a la gente, para la gente que encuentra disponible cerca de su barrio, porque eso determina mucho lo que va a comprar una señora de Estación Central o lo que puede acceder una persona aquí en Las Condes.
más allá del nivel socioeconómico, que claro que marca una diferencia en la calidad de los alimentos, pero la ubicación geográfica, por así decirlo, la ubicación puntual dice mucho, sobre todo con el tema de las ferias. Hay lugares donde no hay ferias, donde todo se compra en supermercados. Claro, muchas de las cosas que yo les puedo decir, como para ayudar a reflexionar un poquito sobre el tema, están influenciados de alguna manera por el enfoque o el paradigma de los determinantes sociales. La posición socioeconómica vendría siendo como un factor intermedio dentro de toda esa lógica, pero la estructuración o el diseño barrial en Chile, por ejemplo, genera segregación territorial. Entonces, si eso se suma a la posición socioeconómica de las personas, la verdad es lo que podemos observar en casi todos los mapas y los gráficos es que las personas que tienen mayor pobreza multidimensional, es decir, que está afectada por ingresos, educación, zonas urbanas, distribución de parques, etcétera, están distribuidas de una manera muy, muy desigual. Entonces, efectivamente, antes de la pandemia, uno podría comprar cerca de su lugar de trabajo algo y llegar a la casa con ciertos alimentos. Pero en situación de pandemia se circunscriben estos factores al lugar donde uno vive o donde está confinado. Y eso vuelve muy diferente la forma en que estábamos analizando los problemas antiguamente. Entonces, ¿hay relación? Por supuesto. Y los datos así lo muestran. Sí, es interesante, claro. Uno antes existía este desplazamiento y podía ver modificado esto, pero claro, ahora se centra solamente en lo que estamos disponibles en nuestra casa y si es que un poco a nuestro alrededor. Ahora ya teniendo un poco más de libertad, por así decirlo, porque estamos avanzando en las etapas del paso a paso, ahí puede cambiar un poco, pero tampoco la idea es que sea libre albedrío. Hay una cosa interesante ahí, es que nosotros en el año, cerca del año 2016, 2017, trabajamos bastante un modelo de entornos alimentarios y una de las conclusiones importantes de eso es que lo que concluimos es que los entornos no son impermeables entre sí. Es decir, que los entornos alimentarios tienen influencias unos con otros. Entonces, en una situación de no confinamiento, el entorno, por ejemplo, del hogar influencia lo que el niño lleva al colegio. Lo que el niño compra en el colegio influencia un poco lo que pasa en el hogar. El entorno de abastecimiento influencia lo que ocurre en ambos dos. Entonces, en el fondo, todo ese circuito de cómo está estructurado la vida cotidiana de las personas hace que los entornos en sí formen una especie de circuito diario que hace que las cosas ocurran de una determinada manera. Ahora bien, en situación de confinamiento, lo que ocurre en el entorno y lo que ocurre en el hogar aumenta su preponderancia. Entonces, después tenemos un entorno dinámico. Entonces, fíjense que es sumamente complejo analizar una variable estática en una situación que se está moviendo permanentemente. Entonces, eso obliga a analizar las cosas de otra forma. Es súper bonito, es súper complejo, pero en el fondo lo que hay que tratar de entender es cómo funcionan estas cosas unas con otras. Claro, cómo engranan, por así decirlo. Profe, en esa sinergia de factores que usted describe, puede pasar que en el confinamiento las cosas se vuelvan como un poco más herméticas, por así decirlo, el hecho de no ingerir alimentos fuera de la casa, porque bueno, no se puede, genera como, aún más repercute, por ejemplo, el entorno de abastecimiento de la casa. Eso podría ser por lo menos teóricamente es así, bueno, y uno lo vivió durante el proceso de confinamiento, es decir, la cantidad de alimentos determinados dentro de las preparaciones cotidianas, digamos, están afectadas por... voy a poner un ejemplo, un ejemplo como mío. Lo que yo podía comprar por el supermercado, lo que me llegaba del supermercado en una caja a mi casa, o sea, decir, mi relación con el centro de abastecimiento más cercano, o no sé si tan cercano, porque la verdad es que yo no pude determinar que estaba ahí, solamente lo vi en una página. Claro, luego había una feria itinerante que llegaba los fines de semana, por lo tanto, yo compraba y eso definía un poco lo que yo podía comer en la semana, pero el resto de los alimentos que yo los cocinaba dentro de mi casa. Entonces, lo que tú dices, Tomás, es muy interesante porque, claro,
quizás los poros de hermetismo, o sea, los poros, el nivel de penetración de unos con otros se volvieron más Estrechos. estrechos, y por lo tanto ahí, claro, muchas de las responsabilidades recayeron dentro de lo que pasaba en el hogar, y no solamente con el tema alimentario, recayeron dentro de lo que pasa también con la educación de los niños más chicos, y un montón de otros aspectos más. Entonces, esta situación particular podría volver a ocurrir, es decir, como estamos viendo en Europa, los rebrotes vuelven a ocurrir, los virus pueden mutar, podría ser otro, y la verdad de las cosas es que parece ser que las condiciones de existencia, los estilos de vida y los hábitos se te sobretensionan en estos problemas, y lo que podría estar ocurriendo aquí es que el sistema de salud no está diseñado para funcionar desde el hogar, y ahí se vuelve súper interesante la estrategia, o cómo estamos preparados para resolver problemas que están ocurriendo en el hogar y que las personas en realidad pueden romper el flujo hacia el sistema de salud, ya sea público o privado en este país. Bueno, y el estudio reciente de salud pública muestra que las personas que estaban en un sistema de salud acceden de manera diferente en pandemia que el del sistema privado. Pero todos dejaron de ir a controles durante los primeros 4 meses. Entonces, las cifras muestran esto y uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo nos preparamos frente a un nuevo problema como este? Claro. En un programa anterior que tuvimos de telemedicina, se habló un poco en general de esto, pero claro, el tema es que Chile y su salud no estaba preparada para esto, para una atención virtual, para una atención remota. Entonces, muchos quedaron botados, por así decirlo, por un tiempo. Claro, pero interesantemente, Sebastián, la atención virtual por telemedicina se hace cargo del nivel individual, pero no se hace cargo de los determinantes estructurales o intermedios del problema. Uh-huh. Sí, entonces, podemos tener telemedicina para resolver un síntoma, una molestia, una afección o algo que esté ocurriendo durante el proceso. Está bien, y eso debería ocurrir, pero sabemos que en Chile, o en Santiago por lo menos, la distribución de ancho de banda no es uniforme. No todos los segmentos socioeconómicos acceden a la misma ancho de banda. No todos tienen los mismos equipos y la provisión de equipos. Por tanto, bueno, es algo que hay que desarrollar, pero no es lo único. Hay que pensar también el país o el sistema de salud y otros determinantes más allá de lo que podamos hacer y llegar a nivel individual. Sí, es verdad. Es muy interesante eso, profe, porque, por ejemplo, ¿qué pasó con toda la actividad del CESFAM? Que al final habían intervenciones preventivas, habían intervenciones para gente que ya tenía ciertas enfermedades, como talleres para diabéticos, talleres para hipertensos y todo eso, dejó de ser prioridad. Bueno, desde el punto de vista sanitario era bastante lógico, pero el tema es que son personas que en el fondo quedan un poco a la deriva, y que la telemedicina no va a suplir las cosas que se veían ahí. Desde un punto de vista más clínico, ahora todos los hospitales apuntan por hospitalizaciones domiciliarias cuando no es algo que tenga que ver con COVID y que tenga que estar allá. Por ejemplo, mi abuela la operaron hace poco, estuvo 2 días en el hospital, y ahora está aquí en la hospitalización domiciliaria, y igual es complejo. Yo hablo con las personas del personal de salud y se agotan más, tienen como una incertidumbre de horarios, no saben si hoy día tienen que ir a 30 casas o a 20. A las que alcancen. Es bastante complejo. No, súper complejo. No es fácil, hay que pensarlo de una manera diferente, pienso yo. Lo que sabemos no nos alcanza para resolver los problemas que tenemos en la actualidad, y tenemos que aprender a pensar de otra manera. Y eso requiere un montón de esfuerzos articulados, y eso no es fácil. Bueno, no sé si ustedes saben, pero nosotros con académicos de la facultad y de la Facultad de Ciencias Sociales estamos haciendo un proyecto actual justamente para entender cómo podemos entender o mejorar el automanejo de la salud en estos tipos de pacientes, y dentro de un contexto del impacto que tiene múltiples dimensiones. Nosotros estamos recién levantando los datos, llevamos como cerca del 40% de los datos levantados, pero estamos recién mirando la punta del iceberg sobre estos aspectos.
reitero mi pensamiento, hay que aprender a pensar de manera diferente, porque la realidad supera lo que sabíamos. Exacto. Es algo que tenemos que darle una vuelta. Y disculpen interrumpir, pero nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Entonces, espero a nuestros radioescuchas que nos esperen un momentito. Volvemos. Ok. Bueno, volviendo de nuestra pausa, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando con el profesor. Ha salido muy interesante toda esta conversación. Lo primero que hablamos fue sobre qué es una enfermedad crónica no transmisible, y el profesor nos explicó que son enfermedades, aflicciones que se mantienen en un cierto periodo de tiempo y que no se dan de un día para otro. No es un resfrío, sino que son enfermedades que son multifactoriales, que se van expandiendo a través del tiempo y que al final desencadenan en una aflicción que se vuelve prácticamente permanente. También nos contó un poco sobre la prevalencia mundial y nacional de este tipo de enfermedades, que la verdad es que es bastante alarmante. Por lo menos en diabetes e hipertensión nos explicó que se ha duplicado. La tasa de obesidad, que también está relacionada con la enfermedad, ha subido bastante. Si no me equivoco, con la última encuesta, un 33% de la población chilena tenía obesidad. Claro, pero Y si le sumas el sobrepeso, ya Sobrepeso, estamos ya tenemos más del 50. así es. muchísimo más. Mucho más. Así que muy alarmante eso, y también estuvimos hablando harto rato de algo muy interesante que son los factores que entran en juego, porque todas estas enfermedades no se explican mirando solo una variable o una conducta puntual, sino que son enfermedades multifactoriales, donde hay muchas cosas, muchos hilos donde tirar, muchas cosas que están relacionadas, y con eso el profe nos quería hablar sobre una idea que le cortamos sin querer en la pausa, perdón, profe, que nos está hablando sobre cómo las determinantes estructurales cambian en confinamiento. Bueno, no hay que olvidar que al detener, o sea, para poder hacerle frente a la enfermedad, digamos, producida por este virus que nos tiene tan afligidos, resulta que eso obligó a generar medidas de confinamiento tan grandes que eso genera una incertidumbre en el mundo económico. Genera una paralización de las actividades económicas de servicio y otras más. Y eso generó que muchas personas perdieron el empleo. Genera una expectativa tal que el IPC, por ejemplo, se puede disparar y el precio de los alimentos podrían cambiar, etc. Eso, el factor económico, la pérdida del ingreso per cápita de una familia, puede traer como consecuencia también ajustes en las conductas de las personas. Por lo tanto, ahí se muestra que el confinamiento por sí mismo no solamente afecta a la conducta, por ejemplo, de usar mascarilla o de no salir a la calle, sino que afecta el factor estructural que genera la posición socioeconómica con la cual podemos enfrentar una crisis como esta. Por lo tanto, fíjense que el efecto de un virus puede generar una cascada de problemas no solamente en el organismo de una persona, sino en términos de el orden social al cual estábamos acostumbrados a funcionar. Es como si el virus llegara se pusiera mala persona, voy a usar esa metáfora tan brillante de nuestro país, ¿ya? Que el virus se pusiera mala persona y fuera un DJ que en medio de un baile cambia la música y cambia el nivel o el declive de una parte de la pista de baile. Y entonces a ciertas personas le va a afectar de una manera diferente que otras. Entonces, todos nos quedamos sin saber cómo bailar ese baile, y al mismo tiempo, con algunos nos les va a costar mucho más, porque están en una pendiente estructural diferente para hacerle frente. Entonces, como valgan las metáforas, pero la metáfora ayuda para entender un poco cuánto desajuste produce una situación como esta, porque además, aquí es algo inédito. O quizás inédito para esta época, que es que coexisten y coocurren una enfermedad infectocontagiosa con una enfermedad crónica no transmisible que parece ser que tiene una relación muy fuerte. Entonces, claro. Eso cambia la forma de entender la epidemiología clásica del problema, porque significa
significa que, ¿cómo nos hacemos cargo de esta problemática? Donde sabemos que dependiendo de las cifras, si son cifras mundiales, más o menos entre el doble y el triple de mortalidad y complicaciones se producen en pacientes con diabetes e hipertensión producto del COVID. Y si miramos cifras nacionales, muestran que son entre 3 y 6 veces la complicación por morir por COVID o complicaciones hospitalarias. Entonces, hay una asociación fisiopatológica importante y que hay cosas que no sabemos muy bien. Algunos ya comenzaron a lanzar hipótesis respecto a la hipótesis inflamatoria de base, y eso obliga a remirar un montón de aspectos del problema. Claro, pero claro, es súper importante lo que usted nos dice. Claro, existe esta relación fisiopatológica que todos quizás comprendemos a simple vista, así como, una cosa más otra, ya ahí se me agrava el problema. Pero también existe esto que usted menciona, que si nos cambian los hábitos de base, o nos cambian nuestra forma de gestionar nuestro día o vivir nuestra vida, también nos empieza a sumar a nuestra bolita de nieve y después más problemas podemos tener. Es que tuviste en el clavo, Sebastián. Esto es más que 1 más 1 es 2. Una ley sistémica, cuando hay un problema que está en un sistema, esto es 1 más 1 puede dar más que 2. Y eso es un poco lo que están mostrando las cifras. Las cifras desde que comenzó esto muestran que hay una acumulación de mortalidad en estas patologías muchísimo más alta de lo que había antes. Claro, o sea, 1 más 1 no es 2, sino más que 2. Y eso significa que al potenciarse, aquí hay montones de aspectos y factores que se conectan de una manera que no habíamos visto. Voy a plantear una hipótesis, ¿no? Se produce un estallido social en este país, ¿no? Eso genera expectativas, cambio en las orientaciones. Hay incertidumbre en cómo va a funcionar esto para más adelante. Y justo llega una sindemia, ¿no? Una sindemia que en el fondo lo que está mostrando efectivamente es que esto funciona como un sistema. Y más encima, 2 noxas, o 2 enfermedades que están actuando en forma sinérgica. Entonces, hipótesis, una hipótesis de trabajo, uno podría decir, bueno, la salud mental de la población que estaba más afectada, que se vio más afectada producto de estos cambios estructurales y estos cambios intermedios, genera más angustia y ansiedad, y esto podría generar una mayor ingesta excesiva de cierto tipo de alimentos, o de los que pueden comprar en las situaciones en que están. Esto podría también generar un mayor consumo de alcohol y poca actividad física, porque nadie podía salir, ¿no? Quienes estaban más dañados y quienes estaban más dañados por esta inflamación de facto que era producido por el aspecto metabólico, al ser impactado por un virus con esta naturaleza, que tiene un gusto predilecto por producir cascadas inflamatorias terribles, que incluso la literatura lo cataloga como tormentas inflamatorias, podrían producir un daño sistémico total, y producto de eso aumenta la mortalidad posible. Entonces, esa hipótesis de trabajo lo que te muestra es que son múltiples aspectos relacionados que se producen en un baile que nadie sabía cómo resolverlo. Claro. El baile, seguimos con la metáfora del baile. Muy buena metáfora. Y entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, ya nos mencionó un poco esta relación, y es una fuerte relación, porque claro, como usted dice, esta tormenta de inflamación, y ya teníamos previamente una lluvia con las enfermedades crónicas, entonces es importante tener todo esto en cuenta, pero queremos ver ahora, profe, ya un poco más, aterrizándolo un poco, ¿qué aspectos podríamos cambiar o para tratar de prevenir esta enfermedad en esta situación actual? Porque claro, ya mencionamos que son muchas cosas que nos afectan y es muy complejo, pero tiene que haber alguna forma de que empecemos a tratar de engranar o ayudar a todo esto. Claro, me hacen la pregunta del millón, que no es Claro, fácil de responder. no es fácil de responder. Pero yo pienso efectivamente que hay que hacer algunas cosas de las que yo podría decir responsablemente. Una de ellas tiene que ver con construir
una campaña sobre el uso de las mascarillas mucho más agresiva y mucho más potente. O sea, efectivamente, si bien se usaron y logramos que la población en su gran mayoría usa las mascarillas al salir o en entrar de ciertos lugares, en la forma de uso y lo que está asociado a eso probablemente requiere un poquito un apretón fuerte para los tiempos que vienen desde ahora hasta lo que viene el próximo año, porque la probabilidad de un rebrote es altísima. Entonces, me parece que las campañas hasta el momento sí han estado orientadas en decir lo que hay que hacer, pero no en cómo usar bien una mascarilla y qué tipo de mascarilla deben estar disponibles para todo el mundo, mascarillas de buena calidad. O sea, yo creo que el mercado debería sacar de facto aquellas que no sirven y que no demuestran muy buena efecto. Claro. Luego está el tema del lavado de manos, que hay que reforzarlo también. Me parece que hay que hacer una campaña, pero quizás hay que hacer una reflexión en torno a la posibilidad de un brote. O sea, es como que no hay que descuidarse en el tramo que se viene. Luego están las medidas de confinamiento y de contacto social, que es responsabilidad de todos. Basta que una persona rompa la cadena de rebaño general y se va a producir un nuevo brote. Y luego está el tema como de las medidas de protección general en términos de transporte público, lugares de trabajo y digamos, normas sociales para funcionar en sociedad. Eso es con respecto a lo infeccioso, porque como está relacionado con lo metabólico, requiere también que, bueno, ya sea por telemedicina, por correo o por visitas con trajes espaciales a los pacientes que tienen más riesgo, requiere, digamos, que ellos sigan o sea, asegurarse de buscar la forma de que aquellos pacientes que tienen hipertensión, diabetes y obesidad principalmente, sigan y adhieran a las indicaciones que se les dieron, asegurándose de que los medicamentos lleguen a quienes quizás no pueden movilizarse. Pero eso implica también que eso muchas veces no se puede hacer a toda la población, por lo tanto hay que buscar formas de evaluar quiénes están en más riesgo que otros. Claro. Entonces, esos son elementos que son como coyunturales, es decir, me permiten trabajar la dimensión individual. Pero ahora pasamos a lo más complejo. Es decir, ¿cómo generamos medidas que les permitan a las personas mantener un acceso a alimentos saludables, por ejemplo, fruta y verdura, o sea, las ferias, por ejemplo, las ferias libres? ¿Cómo mantener a flote las ferias libres? Que sigan ellos produciendo los alimentos que necesitamos y que lleguen a la mayor cantidad de población posible. Uno. Luego, ¿qué pasa si nuevamente hay una pandemia o un brote importante y nuevamente hay medidas de confinamiento y nuevamente cae el empleo y nuevamente caen los ingresos? ¿Qué va a pasar? ¿Van a haber nuevamente cajas de alimentos que se le va a entregar a la población? ¿O se van a apoyar las ollas comunes? ¿O se les va a hacer una transferencia de ingresos a las personas para que ellos tomen las mejores decisiones posibles en el territorio que corresponde y así alimentan también a los mercados locales? Bueno, son elementos estructurales también importantes. En fin, ¿no? O sea, es como la posibilidad de pensar una estrategia es como para dar un capítulo completo para hablar sobre una de ellas en particular. Sí, son muy amplias las ideas, o sea, uno mismo se pone a pensar así, es como dice usted, pues, son ideas o aspectos a tener en cuenta y que son por ejemplo, bastantes. ¿cómo logramos que una familia se mueva con telemedicina en un departamento de 40 metros cuadrados, con un ancho de señal bajo, y que esto se vuelva sistemático, no solamente que uno lo haga una vez o dos veces cada 3 semanas? ¿Cómo logramos hacer eso, entendiendo que no todo el mundo tiene el mismo espacio, ni los mismos recursos, y que si bien uno puede hacer actividad física de trabajo muscular o aeróbico en una casa, la pregunta es si la población que está en más desventaja va a adherir o no a ese tipo de indicaciones que se están dando? Entonces, por ponerte un ejemplo, después podríamos pensar en alcohol, después podríamos pensar en el tabaco, y el alcohol se disparó el consumo. Entonces, claro. ¿Cómo hacemos eso? Eso requiere, en cada conducta requiere un pensamiento concreto sobre cómo desarrollarlo.
y cómo sostenerlo. Ujú. Estaba pensando en esos videos que salieron al principio de la pandemia, quizás cuando se cerraron las botillerías y la gente vuelta loca haciendo fila. Estaba pensando en esos videos, porque cuando te dijo se disparó el consumo de alcohol, claro. ¿Verdad? Dale, toma, disculpe. Ah, profe, que usted dijo dos cosas muy interesantes. Uno con el tema de las mascarillas. Yo recuerdo que, bueno, en un ramo que nos hizo usted hace un par de veces en SEAN, una prueba tenía una campaña de Italia, que precisamente eran drásticos con ese tema, como con el uso de las mascarillas, cómo usarlo, y era claramente apelaban como al miedo, porque después de como ver gente feliz juntándose en una plaza, estaban todos hospitalizados y a punto de morirse. Y sí, suena un poco tétrico, pero la verdad es que creo que generó un impacto igual Potente. suficiente a las circunstancias, porque en realidad la gente se pone cualquier mascarilla, se las pone mal, o las manipula demasiado, y está comprobado que el riesgo de transmisión, si uno manipula demasiado la mascarilla, es altísimo. No, pero pongámonos en una situación que parece ser que algo pasa con el verano y el invierno en la situación en que estamos. Y por lo tanto, usar mascarilla en verano, o sea, con 30 grados, ya no sé si lo han hecho. Sí, ¿Cuánto es tiempo, terrible. cuánto tiempo estamos cómodos con una mascarilla en esa situación? O sea, te estoy poniendo un ejemplo nomás de que no es lo mismo en un contexto, cuidarse en un contexto que en otro. O sea, Ujú. estoy poniendo una línea temporal nomás. Entonces, Claro, luego va a empezar el verano, la gente va a querer salir, ¿no? La gente está instalado en la cultura de querer salir. Y la pregunta es que no es tan fácil. Entonces, yo creo que el reforzar una campaña que vaya no solamente apelando al miedo, sino también al uso, o sea, si vamos a hablar de una conducta de cómo hacerlo, que se explique bien cómo lo hacemos, cómo nos hacemos cargo de usar la mascarilla a pesar del calor, por ejemplo. ¿No será también que hay que fomentar tipos de mascarillas que puedan ser más cómodas de usar en el verano? O sea, aquí hay gente pensando muchos problemas simultáneos, pero hay que articularlo. Entonces, yo creo que es una campaña que apele también a la reflexión de qué significa cuando me cuido yo, me cuido al resto, esa transferencia de lo que se viene. Eh, Habla también un poco de lo que pasa con Chile. Bueno, cuando en Chile hay terremotos, tenemos esta noción instalada de que hay solidaridad. A lo mejor una campaña, podríamos partir con mantener una pieza de una campaña en miedo y otra tecla del musical en tono solidaridad, solidario. claro. Y así, podríamos generar una campaña permanente, pero con piezas diferentes actuando sobre elementos que a la población le hagan sentido, ¿no? Y luego Ujú. también como hacer lo mismo con aspectos que tienen que ver con la dieta, cómo cocinar en pandemia y actividad física en pandemia, pero no estos videos que muestran a alguien moviéndose que uno repite pobremente con sus neuronas de espejo en sedentarismo, digamos. Quizás lo que hay que hacer es un llamado más bien a como pensar en cómo lo podemos hacer, porque las situaciones de cada familia son súper distintas. Ahora que uno puede salir a caminar ya es un tremendo alivio para todos. Sí, O andar en bicicleta, a lo mejor. Claro, pero bueno, ocupemos los tiempos que a lo mejor están detenidas ciertas cosas para mejorarlas o terminar ciertas líneas de ciclovía que estaban pendientes, o algunas plazas comunitarias que en vez de poner estos juegos para los niños que solamente como que suben y bajan y se aburren y se van, a lo mejor lo que hay que hacer son crear plazas diferentes más donde estimule el interactiva. movimiento, claro, que estimule el movimiento más allá de las máquinas o más allá de un refalín. Hay que pensar, si tú me preguntas ahora, yo creo que hay que pensar más allá de la hora. O sea, si alguien podría estar en desacuerdo conmigo, diciendo, no, hay que resolver el problema ahora porque ahora sí, hay que hacerlo. Sí, está claro. Pero hay que pensar Chile más allá de 50 años, porque ¿qué pasa si hay una nueva pandemia de otra manera? Hay que estar preparado, hay que tener cierta flexibilidad y hay que saber qué hacer. Y eso el país no estaba preparado. Entonces, para eso sirve pensar políticas públicas a largo plazo Ujú. y sirve hacer investigación de frontera para prepararnos, es decir, a lo mejor encontrar un factor común que pudiera ser como que conecte varios factores
y nos dé una luz de esperanza si es que las cosas se ponen mal. No, porque no solamente de colchones económicos vive el mundo, también hay reservorios de conocimiento, hay elasticidad, hay flexibilidad, la misma comunidad también es muy creativa para resolver ciertos problemas, y yo creo que hay que poner ojo también en eso. Sí, creatividad sí existe, hemos visto de muchas cosas y comúnmente aquí en Chile, no sé por qué siempre pasa que en los peores momentos, en momentos como más complicados, siempre sale la creatividad. Es un beneficio, pero hay que darle vuelta o hay que hacer que se note, hay que sacarle fruto a eso. Quizás viene Eso, la resiliencia también que tiene el ser humano, sobre todo en Latinoamérica. Es una percepción mía, pero siento que hay una mayor resiliencia y una mayor capacidad de resolver los problemas porque se vive más adversidad que en otros países un poco más desarrollados. Ujú. Puede ser. esto es vital, es decir, eh, tenemos que aprender a pensar que el mundo que construimos es un mundo artificial y que este mundo artificial de repente está cruzado por eventos que son brutales, como un terremoto que nosotros no lo podemos detener, ¿no? La Ujú. fuerza de la naturaleza produce Es un una y es una, movimiento ¿no? y nosotros vamos a tener que aprender a ser resilientes, o sea, crear políticas públicas que aumenten ese grado de resiliencia comunitaria, social, urbanístico, económico, salud, todas las esferas de la construcción civil, es un tema importante. La pregunta es, ¿cómo somos resilientes en impactar factores estructurales, intermedios e individuales de la población en situaciones como esta? Esa es la gran pregunta para los próximos, yo creo, 50 años. Es decir, ¿cómo generamos una estructura país, una estructura del Estado, una estructura de gobierno, una estructura de sistema que sea resiliente, que sea capaz de afrontar el problema? Y fíjate que yo lo que estoy pensando es que parece ser un muy buen negocio que la población esté sana. Como decía en los médicos de Lao Tse o China antigua, es que se le pagaba al médico por personas sanas, no por personas enfermas curadas. Es decir, parece ser que mientras mejor o más saludable esté una población, más fácil va a ser capaz de resolver o de sortear un problema en el futuro. Entonces, si las tasas de natalidad están bajas, hay que gastarse cada peso y que esos niños sigan una trayectoria saludable hacia el futuro. Después tenemos a los adultos que son los que van a sostener ese proceso de crecimiento. Entonces, hagamos que los lugares de trabajo, y en este caso las casas de las personas sean lo más saludables posible, ¿no? Hay una ley nueva que cambió. Y luego los adultos mayores, son los que el riesgo de mortalidad aumenta. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Hay que pensar de otra manera los problemas actuales. Esa es mi conclusión. Parece ser reitero la idea, parece ser un muy buen negocio gastarse cada peso en que las personas fortalezcan la salud que tienen y prevengan enfermedades. Cuando ya están instaladas, fíjate que pasa un ventarrón COVID y se lleva la De vida llevar. de una gran cantidad de personas. Sí, es una muy buena conclusión y en verdad es como lo que podríamos llegar a, reiterar la palabra, concluir de esta conversación que hemos tenido. Vamos llegando al final del programa, por eso estoy tratando de mencionar esto. Y muchas gracias, profe. Estuvo muy interesante la conversación y nos daría para más, perfectamente, porque es un tema a pensar y a discutir mucho más. Pero quería preguntarle si quiere comentarnos algo más, la idea de extensión, proyecto o algún saludo que quiera dar. Sí, le quiero dar un saludo al equipo que trabaja conmigo en este proyecto COVID-ANID que nos Ujú. adjudicamos hace poco. En este equipo está Lorena Rodríguez de Salud Pública, que es la directora ¿Ya? alterna del proyecto, yo soy el director. Está Rodrigo Retamal, que es antropólogo de la FACSO. Está Marcela Araya de la Facultad de Medicina, del Departamento de Salud de la Mujer. Ujú. Está Daniela Nicoletti, que es académica del Departamento de Nutrición y que además está en su doctorado en salud pública y cuyo tema cruza un poco lo que gran parte del estudio. Al equipo de terreno de este estudio, que ya llevamos cerca del 40%, que estamos ahí levantando datos con mucho esfuerzo, porque no es fácil levantar datos y hacer ciencia en pandemia o sin pandemia en este país, es difícil.
Claro. Y lo estamos haciendo. Entonces le quiero dar ese saludo al equipo, a que en el fondo el llamado es a la importancia que tiene la ciencia para mirar lo complejo y mirar lo difícil, y que un país que no invierte mucho más de lo que se está haciendo, es muy difícil que nos preparemos para lo que pueda venir más adelante. Entonces, otra cosa importante es que este tipo de programas permiten una conversación inteligente, permite una reflexión que trasunta solamente las barreras universitarias y que permite también que ciertas personas que se les encienda alguna idea, alguna llamita de interés, pueda interesarse más allá de estas cosas que son tan relevantes. Es decir, tenemos que en Chile generar también buenos académicos, buenos investigadores y buenas tomadoras de decisión y articuladores de política para que esta cosa se sostenga, porque si esto sigue así y no se hace nada, la verdad es que la carga de mortalidad por estos problemas, pudiendo haber sido prevenido, va a ser letal. No vamos a ser capaces de sostener una sociedad con una tasa de natalidad baja y con una tasa de mortalidad alta. No vamos a ser capaces de sostenernos y alcanzar nuestros sueños, ¿no? Y justo que ahora está en boga esta idea de construir una constitución, y la constitución ya trae consigo abstracciones, pero también trae consigo ciertos sueños de un Estado civil, republicano, que tiene en el centro, en el corazón, el bienestar de todos. Entonces, eso creo que es como la nota que me gustaría transmitir al final de este programa tan interesante y muy buena la conversación, lo pasé muy bien. Así que muchas gracias, Tomás. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Con esto nos despedimos del programa. Muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo otro sábado más con otro programa más y otro tema para discutir tan interesante. Adiós.